Sindicato Mexicano de Electricistas informa. De prensa, dándole la bienvenida a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Tenemos preparado un boletín de prensa que al final les vamos a entregar de mano y vamos a tratar de resumir, para no leerlo, algunos de los aspectos más importantes que ahí se destacan. Bueno, primero, el Sindicato Mexicano de Electricistas interpuso queja en contra del Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado viernes 24 de mayo. En reunión con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Casa, el ESME expuso las flagrantes violaciones a sus derechos humanos. Disculpa, y entonces decíamos que nos reunimos con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Casa. A él expusimos las flagrantes violaciones en contra de nuestros derechos humanos por el gobierno de Felipe Calderón y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También informamos que continuaremos desarrollando una estrategia internacional y que acudiremos a otras instancias internacionales a denunciar al Estado mexicano, como el Parlamento Europeo y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Después de agotar todas las instancias jurídicas en el país, el ESME recurre a instancias internacionales a buscar la justicia que en forma sistemática se nos ha negado en México. El pasado viernes 24, una comisión del sindicato integrada por nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, nuestro compañero Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía, nuestro compañero Fernando Millón Ponce, tesorero del sindicato, su servidor José Humberto Montelloca, secretario del Exterior, y nuestro compañero licenciado Jorge Carvajal Smith, que él es del cuerpo jurídico del sindicato. Hicimos entrega de la queja. En esta queja estamos señalando como responsables de las violaciones de nuestros derechos humanos al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a 5 de sus secretarios de Estado y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí alegamos que nuestro derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a las garantías judiciales, al principio de igualdad de armas y nuestra libertad de asociación fueron violentadas por estos funcionarios del Estado mexicano. La queja narra, clara, precisa y contundentemente de qué modo el Estado mexicano violó los derechos humanos y laborales de los trabajadores agremiados al ESME, que cuando fuimos desalojados violentamente de nuestros centros de trabajo el 10 de octubre del 2009, con la promulgación del decreto de extinción de nuestra fuente de trabajo, la campaña mediática de linchamiento en contra de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas, y también por la persecución, represión y encarcelamiento de destacados sindicalistas de nuestra organización que, luchando por su derecho al trabajo, encontraron una respuesta represiva por parte del Estado. Estamos señalando que el gobierno de Felipe Calderón transgredió los tratados, convenciones, protocolos y acuerdos suscritos por México con la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Con esta actuación, el Estado mexicano transgrede en forma grave el principio de convencionalidad consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al artículo 133 de la misma. Por el lado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus 11 ministros, la queja los acusa de haber violado el derecho al debido proceso. La Suprema Corte de Justicia, como ustedes saben, revocó el amparo que nos había otorgado el Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo, que nos daba derecho a la sustitución patronal, toda vez de que para el Tribunal Colegiado de Circuito no puede ser considerada como una causa de fuerza mayor y caso fortuito la decisión de Felipe Calderón de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro. También subrayó el Tribunal Colegiado que
la actividad económica no se interrumpió, que con las mismas instalaciones, bienes y infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, quien la sustituyó, Comisión Federal de Electricidad, mantuvo el suministro de energía eléctrica en el país, en la zona centro del país, y que por tanto esta empresa pública debiera ser el patrón sustituto de los trabajadores que fuimos injustificadamente despedidos a partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. La queja va acompañada de testimonios de las víctimas del Estado mexicano y contundentes pruebas de actuación violatoria a nuestros derechos humanos por parte del Estado. A continuación, pues reseñaremos qué es lo que sigue. La queja ha sido recibida, registrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el grupo de registro. Esta va a determinar si la petición cumple con los requisitos mínimos para poder darle trámite al Estado mexicano. Siendo así, como va a ser, una vez que se le da trámite al Estado mexicano, la queja pasa a la mesa de la sección Mesoamérica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano podrá hacer sus observaciones. Esas observaciones se trasladan a los peticionarios para poder hacer su contrarréplica, y más adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe y decide sobre la admisibilidad de la queja. Durante todo este proceso, es importante destacar, queda abierta la posibilidad de encontrar una conciliación entre las partes mediante el procedimiento conocido dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la solución amistosa. También informamos que la delegación del sindicato que hizo esta visita a Washington tuvo reuniones con otras instancias de carácter sindical y de organizaciones de derechos humanos. Tuvimos reuniones con la AFL-CIO, que es la central más importante de los Estados Unidos, y también con el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, con quien compartimos información relativa a la queja y solicitamos asesoría para su gestión. Más adelante estuvimos en la ciudad de Nueva York, donde nos reunimos con integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical y dirigentes locales de SAU, que es el Sindicato Internacional de Empleados Públicos, la segunda central más importante de los Estados Unidos, quienes nos dieron solidaridad a nuestra organización y se comprometieron a respaldar sus demandas en el plano internacional. Por último, en relación al plantón instalado desde el día de ayer en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación en demanda del cumplimiento de los acuerdos con esta dependencia, estamos solicitando una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el fin de alcanzar una solución definitiva al conflicto. Es la reseña, les vamos a dar al final el documento, pero en síntesis es lo que nosotros queremos informar: la entrega formal de la queja, el procedimiento subsecuente en el seguimiento de su proceso y la política exterior del sindicato, que continuará acudiendo a instancias internacionales a denunciar al Estado mexicano. Tenemos pensado ir al Parlamento Europeo y a la Organización Internacional del Trabajo. Estamos diseñando pues esa estrategia. Hasta aquí la dejaría y les preguntaría a los compañeros de los medios si tienen preguntas para darle agilidad a esta conferencia. Ayer nos comentaba el prosecretario Almazán que la respuesta de la Corte había sido que tenían 2 meses, tenía la presidencia, o en este caso el Estado, 2 meses para poder dar alguna respuesta a esta petición, y si no se iba a proceder a otras instancias. ¿Esto es cierto? Bueno, él no es el vocero del sindicato. Nosotros estamos informando que se entregó la queja, que hay un procedimiento que se va a instrumentar, y por boca del propio grupo de registro y en presencia del secretario ejecutivo, no hay plazos para que esos 2 plazos que usted menciona, 2 meses de plazo, no nos fueron mencionados por los responsables del grupo de registro.
¿Alguien más? Adriana Franco, de Smart Noticias. Estaba viendo días antes de que entrara a la comisión en la página del ESME que pusieron el formato que tenían que llenar los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores llenaron finalmente el formato, si lo tienen desagregado por sexo? ¿Y cómo está esta cuestión de que solamente quienes llenaron este requisito podrán verse beneficiados de las decisiones que toma la comisión? Bueno, efectivamente, para poder comparecer ante la Corte Interamericana hay que llenar un formato con mínimos requisitos mediante los cuales debemos identificar a la víctima e inclusive a los familiares de la víctima para que precisamente la Corte y la Comisión puedan resolver. Entonces, ese formato precisamente se hizo con esas características de poder identificar plenamente a las víctimas que interponen la petición. Fueron 13.169 trabajadores despedidos quienes llenaron el formato, más 5.051 jubilados que también llenaron el formato y fueron los que comparecieron directamente como víctimas. También es importante aquí citar que comparece también en carácter de víctima el Sindicato Mexicano de Electricistas. Si bien es cierto, la Corte no ha determinado en forma tajante si los sindicatos pueden comparecer, sí hay un principio que se llama grupo de personas, mediante el cual la Corte ha permitido que algunos sindicatos comparezcan directamente ante la comisión. Entonces, precisamente se llena este documento. Todavía se pueden agregar más compañeros en un futuro. Tenemos todavía 2 meses más para el vencimiento de los 6 meses que establece la Corte. La comisión pudiéramos presentar una queja adicional o adherirlos a esta misma queja. La Corte, la queja adicional, la petición adicional, se tiene que referir o tenemos que ligarla a esta petición para que haya una acumulación. Pero bueno, los que comparecemos directamente son trabajadores despedidos, jubilados y el Sindicato Mexicano de Electricistas, precisamente como un grupo de personas que se vio violentado también su esfera de derecho. Inclusive nosotros, todas las solicitudes que hacemos para la reparación del daño se hace precisamente en términos del contrato colectivo de trabajo que tenía el Sindicato Mexicano de Electricistas con Luz y Fuerza del Centro. Por eso es muy relevante tener planteado que como grupo de personas comparece el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Sí? No sé. ¿Lo tienen desagregado por sexo las peticiones que llevaron? ¿Mandé? ¿Lo tienen desagregado por sexo, es decir, por cuántas trabajadoras y cuántos trabajadores? No te entendí, discúlpame. Sí, el número de peticiones que llevaron ustedes a la comisión lo tienen desagregado por sexo, es decir, cuántas mujeres y cuántos hombres. Es que en mi medio es como importante. Sí. Bueno, no, de alguna manera no se establece directamente porque en términos de la comisión, pues tan víctima es una mujer como un hombre y de alguna manera ellos no, por cuestión de género, no le dan más peso o menos pesos a una petición. Entonces no hay esa necesidad, simplemente lo que están despedidos son trabajadores y los trabajadores son hombres y son mujeres. No hay ninguna necesidad de hacer necesariamente esa situación, pero sabemos que las mujeres en nuestro movimiento son personas que han participado ampliamente, que han sido un sustento fuerte del movimiento y todas y cada una de las que han participado y que llenaron su formato están agregadas en la petición. Cuando hablamos del sindicato como grupo de personas, el sindicato avala esa también esa pregunta. ¿Y de cuántas personas estamos hablando que avala el sindicato? ¿Me entiende algo? Ok. Pero usted habla primero de 13.169 como individual, de jubilado y el sindicato como tercera figura. ¿Y cuántas personas el sindicato avala?
Bueno, en esta queja el sindicato va avalando precisamente la suma que tenemos en nuestra carátula, que son de 13.169 trabajadores más 5.051 jubilados. Estaríamos hablando aproximadamente de 18.220 trabajadores y jubilados que están representados por la petición, ¿sí? Y desde luego todos respaldados por el Sindicato Mexicano de Electricistas, quien comparece en este término. Bueno, ya nos contaron que los se reunieron, pero me gustaría que nos platicaran un poco el diálogo que tuvieron tanto con Álvarez y Casa, con los líderes sindicalistas, qué es lo que les dicen, les recomiendan, hacia dónde va pues esta estrategia internacional también, ¿no? Sí, algo que hay que informar al pueblo de México es sobre cómo funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión funciona con aportaciones económicas que hacen los países que integran la Organización de Estados Americanos. Y entonces queremos señalar que es una vergüenza para el país que la Comisión Nacional de Derechos Humanos funciona con un presupuesto 20 veces más que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y México es el país que más quejas tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una grave contradicción, que mientras que aquí en México tiene un aparato administrativo y burocrático, no resuelve las múltiples violaciones a derechos laborales, a derechos humanos de los mexicanos, y no se observa que tienda a mejorar. Pero por otro lado, cerquita del edificio de la Comisión Interamericana está el edificio del Banco Mundial. Y curiosamente México, en el sexenio de Felipe Calderón, aumentó la participación, la aportación de México con este organismo. Se aportaban 4.500 millones de dólares por año y la subió a 14.000 millones de dólares por año. Y todavía México le hizo un préstamo al Banco Mundial de 10.000 millones de dólares el año pasado. Entonces, sí es una vergüenza lo que pasa en nuestro país. Con estas instituciones que hoy tenemos, la Comisión Nacional va a cumplir 26 años, si no mal recuerdo, aquí en México. Tienen un amplio aparato burocrático, una impresionante campaña publicitaria, funcionarios con altos sueldos, y que hoy la autonomía de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos pues está como un apéndice ya del gobierno en turno. Y lo decimos así porque en el caso nuestro, la Comisión Nacional jamás se pronunció sobre la violación a los derechos laborales de los trabajadores, desde todo el procedimiento de despido injustificado, y tampoco se pronunció cuando ya estaba una sentencia a favor de los trabajadores, y tampoco se pronuncia sobre la resolución de la Corte. Al final dice en su documento que entregó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice: si bien es cierto que los derechos laborales están en el marco jurídico conforme a lo que establece la Constitución, el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, más los tratados internacionales, dice, pero la Corte, que es la última instancia jurisdiccional en este país, resolvió revocar el amparo. Por tanto, la Comisión Nacional no se pronuncia si hubo o no violaciones a los derechos de los trabajadores. Imagínense, con un presupuesto 20 veces más que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y eso hay que explicarlo en todo el país. Por tanto, la Comisión Interamericana, pues hay 2 personas solamente para atender a 37 países. Lo que sí es muy claro que la forma de mantener viva nuestra petición ante esta comisión es entregando, haciendo un trabajo de análisis sobre lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, cómo se violentó por parte del Estado. Y hoy hay una prueba más, fíjense que acaba de resolverse la entrega del documento blanco, que es de la desincorporación por extinción de luz y fuerza del CEN.
Y curiosamente en el libro blanco habla de indemnización por despido injustificado de los trabajadores y cómo manejaron discrecionalmente los recursos para poderles dar un bono para ir a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo. Pero también cómo la Suprema Corte resuelve diciendo que el decreto era constitucional cuando se le pidió la información sobre un procedimiento normativo para cumplir con lo que establece la propia ley, de que la Junta de Gobierno del organismo Luz y Fuerza del Centro debió de haber hecho una reunión extraordinaria para poder explicar o aprobar la extinción. Después, entre la titular del sector y la Secretaría de Hacienda, debieron de haber notificado a la Cámara de Diputados, a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento, para decir cuáles son los motivos de la extinción. Y pedimos los documentos a través del IFAI y la respuesta es que no existen. No cumplieron con todo el procedimiento administrativo y sin tener todo el expediente, la Suprema Corte resolvió diciendo que el decreto era constitucional. Y además aquí establece sobre los montos y dice que hay que establecer mecanismos pendientes a ver cómo se garantiza el pago de las pensiones a los jubilados, que son obligaciones del Estado. Pero no se establece cuál va a ser el mecanismo, una serie de irregularidades que por eso vale la pena darle seguimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar que hoy la Suprema Corte en este país obedece a los intereses de quienes están en el poder y a los intereses de la gente del dinero. No hay justicia para los trabajadores en México. Y hay algo muy relevante en la reunión que tuvimos con el Centro de Justicia Human Rights de R.F. Kennedy, Robert F. Kennedy. Nos recibió el director, es Santiago Cantón. Él estuvo 11 años como secretario ejecutivo de esta comisión. Revisó la queja y dijo: la queja está muy bien elaborada, vamos nosotros a ayudar a revisar. Dice: hay que hacer un trabajo de cabildeo. Dice: y esta queja es un precedente importante para todos los trabajadores del continente. Dice: en esta Comisión Interamericana no hay una legislación que garantice los derechos de los trabajadores. Por tanto, hay una estrategia que vamos a llevar a cabo. ¿Cuál es? Llevar esta queja a todas las embajadas de los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, a las centrales obreras de los trabajadores, a las principales, para explicarlo y que esto sea un precedente importante para luchar porque se garanticen los derechos de los trabajadores ante el abuso de gobiernos y patrones. Porque el objetivo es despojar a los trabajadores de su derecho legítimo al trabajo, de su vida digna. Entonces observamos que esa es la tendencia mundial y por eso es muy importante darle seguimiento a esta queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y Álvarez se casa con él que ya lo sostuvieron, que les dice. Él fue el que nos dijo el presupuesto, y él fue el que nos dijo de las quejas, y él fue el que nos dijo que hay que entregar digitalizado, ayudarles a hacer el trabajo, porque imagínense, hay dos personas, una que admite y tiene que revisar todo el expediente y otra encargada para Mesoamérica. Son dos personas para 37 países y México es el que más quejas tiene ante la Comisión Interamericana. Y hubo un buen gesto de él porque nos recibió. Regularmente las quejas se meten en la oficialidad de partes y él tuvo el gesto de en una sala como esta recibir a la delegación del Sindicato Mexicano de Electricistas por ser un asunto muy relevante y trascendente para la democracia de nuestro país. Si hubiera alguna otra pregunta. En relación al plantón, ¿ya hay algún acercamiento con los funcionarios de gobernación? Queremos señalar que el plantón que se instaló ayer, hay un acuerdo de nuestra base que no se levanta en tanto no haya una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Cuáles son las demandas del sindicato? Una es que se establezca ya el mecanismo de lo que ellos ya autorizaron para la jubilación de los trabajadores que cumplen con sus requisitos en términos del contrato colectivo de trabajo para jubilarse. Dos, iniciar el estudio técnico, operativo, administrativo y financiero para la reinserción laboral y productiva
en el sector eléctrico de todos los trabajadores que no alcanzan ese derecho a la jubilación. Y como tercer punto es concluir ya el trámite administrativo sobre nuestro compañero preso político, Jorge Ulises Uribe Gaona. Esas son las demandas, por eso decimos que ya para que se destrabe y concluya este conflicto, pues ya está en las manos del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Señalar que es un plantón civil, pacífico, en el marco de nuestro derecho democrático que tenemos en este país. No tiene como finalidad obstruir ninguna avenida, ningún negocio. Lo que sí les pedimos a los medios, la no criminalización de la protesta social, que es un derecho en nuestro país. Y no estamos ahí en la calle porque nos gusta estar en la calle. Hemos sido despedidos por el gobierno de Felipe Calderón. Llevamos más de 3 años, 6 meses, buscando que este gobierno ahora en turno resuelva un conflicto que ellos no generaron, pero que hay todas las condiciones para avanzar en la solución del mismo. ¿Ya hay día y hora para un posible encuentro con el secretario? No, no hay ningún, estamos en espera, vamos a informar a las 12 del día a nuestros compañeros del plantón lo que está en transcurso. Nosotros ya notificamos a la propia Secretaría de Gobernación que la reunión la requerimos con el secretario. Ayer vía telefónica le informé al jefe de gobierno de la Ciudad de México de la decisión que tomamos de instalar el plantón y que pues esperamos a que haya una respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación. Normalmente el ESME va escalando sus acciones en caso de que no haya respuesta del gobierno. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes esperar para tomar una acción siguiente en caso de que no haya comunicación con la gobernación? Pues mira, ahorita se discuten esos temas en nuestra asamblea, no los hemos discutido. La acción es el plantón hasta que haya la reunión de gobernación. Si ellos creen que nos van a desgastar en el plantón, pues ya aguantamos, ya aprendimos y sabemos que es la única forma de que se visibilice, se observe y se atienda a los conflictos en este país. Yo tengo una pregunta que, bueno, es más bien como una duda que me ha surgido en estos días. ¿Ustedes creen, no sé si sea muy tonto, pero ¿ustedes creen que esta cuestión de que hayan acudido a la comisión pueda trabar nuevamente la mesa de negociación con la CEGOP, que haya como cierta represalia? Pues mira, al contrario, porque la Comisión Interamericana, además que revisan el fondo, una vez que se admite la petición, también puede servir como un organismo para conciliar intereses entre el gobierno y el peticionario. Como lo hemos visto en la última audiencia pública que hubo con el caso de las mujeres violadas en Atenco, el gobierno planteó una salida amistosa del conflicto. Eso también se puede observar. Y además eso le hace bien al país porque el tema de los derechos humanos hoy están pisoteados en México, es el más observado, no nada más en la Comisión Interamericana. Si vemos Amnistía Internacional, ha hecho una revisión profunda sobre los desaparecidos, el tema de los migrantes, los asesinatos, y el tema de los periodistas asesinados, que hay otro organismo internacional que observa. Pues México está muy observado. Lo que nosotros planteamos que a través de estos organismos se establezca la legalidad del Estado de Derecho. No se puede seguir acumulando una serie de vejaciones por parte del gobierno en contra de los trabajadores y en contra de los ciudadanos mexicanos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les vamos a entregar el boletín. Les agradecemos mucho que hayan acudido a esta convocatoria. Nosotros vamos a estar al mediodía en una reunión en el plantón para informar a nuestros compañeros de base en la implementación de gestiones y organizarnos perfectamente porque el plantón va a continuar hasta que haya una respuesta a la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.